Hay lugares de Estados Unidos donde el recuerdo de un solo niño puede envenenar a toda una comunidad durante generaciones, no por leyenda ni por folclore, sino por un miedo documentado, de ese que deja registros escritos, testimonios ante los tribunales y esa clase de silencio que solo nace de la vergüenza colectiva. En 1848, en un pequeño pueblo de Alabama, encajado entre el río Tallapoosa y espesos bosques de pinos, existió un niño así. Se llamaba Thomas Hartwell, y para cuando cumplió 16 años, casi todos los adultos del condado habían visto algo que no podían explicar o habían oído una historia tan perturbadora que se negaban a volver a mencionarla. La pregunta que perseguía a todos no era si Thomas era peligroso. La verdadera pregunta era si alguien comprendía de verdad de lo que era capaz, o si todos habían malinterpretado a un muchacho mucho más complejo de lo que cualquiera de ellos podía entender. Antes de seguir con la historia de Thomas Hartwell y del pueblo que le tenía miedo, si te gustan los misterios oscuros basados en hechos reales, asegúrate de estar suscrito al canal. Déjanos un comentario aquí abajo diciendo desde qué estado nos escuchas. Leemos todos y cada uno de ellos. Ahora sí, descubramos qué ocurrió en Alabama en 1848. Millbrook, Alabama, en la primavera de 1848, era el tipo de lugar donde todos conocían la vida de todos. No por maldad, sino por necesidad. Con una población de unas 800 almas, el pueblo existía en ese peculiar momento de la historia de Estados Unidos, a medio camino entre la rudeza de la frontera y las pretensiones de la civilización. La calle principal contaba con una tienda general, una herrería, una pequeña iglesia con campanario blanco y varias casas dispersas que iban desde modestas construcciones de madera hasta alguna que otra vivienda de ladrillo, señal clara de riqueza y estabilidad. El paisaje que rodeaba el pueblo era duro. Densos bosques de pino de hoja larga se extendían durante kilómetros en todas direcciones, interrumpidos solo por el río que, en primer lugar, había atraído a los colonos hasta aquella zona. El clima era brutal. Los veranos se sentían como estar de pie dentro de un horno. Los inviernos traían tormentas de hielo ocasionales, capaces de dejar a familias enteras atrapadas durante semanas. La tierra era de arcilla roja, difícil de trabajar, pero lo bastante fértil para sostener cosechas, si sabías cómo tratarla. La mayoría de las familias de Millbrook llevaba allí al menos 2 generaciones, y eso significaba raíces, tradiciones y ese tipo de orgullo terco que nace de sobrevivir en un lugar que, en el fondo, no parece querer tenerte allí. La familia Hartwell había llegado a Millbrook en 1835, cuando Thomas aún era un bebé. Su padre, William Hartwell, era carpintero y un hombre con cierta educación. Leía y escribía con soltura, algo que lo distinguía de muchos de sus vecinos. Su madre, Catherine, provenía de una familia de comerciantes de Charleston, en Carolina del Sur, y se había casado por debajo de su posición social, un hecho que su propia familia jamás le permitió olvidar. Tenían 2 hijos, Thomas, nacido en 1832, y su hermana menor, Margaret, nacida en 1836. Según todos los testimonios, la primera infancia de Thomas no tuvo nada extraordinario. Era un niño callado. Recordarían más tarde algunos testigos, pero no de una manera especialmente extraña. Asistía a la pequeña escuela que funcionaba durante los meses de invierno, dirigida por una sucesión de hombres instruidos que pasaban por el pueblo. Aprendió letras y números como cualquier otro niño. Jugaba en el bosque con otros muchachos, aunque los vecinos notaban que prefería actividades solitarias, construir estructuras con ramas, coleccionar insectos y observar el comportamiento de los animales con una intensidad poco común para un niño de su edad. La primera señal de que había algo diferente en Thomas apareció cuando tenía 9 años, en la primavera de 1841. Una niña llamada Eleanor Vance, hija del médico del pueblo, desapareció durante 3 días. Todo el pueblo se movilizó para buscarla. Los hombres organizaron partidas de búsqueda. Las mujeres prepararon comida y suministros. Y el miedo que se apoderó de Millbrook era evidente. Un niño perdido en aquellos bosques podía morir fácilmente por la exposición al clima, por los animales salvajes o simplemente por desorientarse en un terreno sin puntos de referencia. Al tercer día,
cuando los grupos de búsqueda empezaban a perder la esperanza, Thomas Hartwell apareció en la plaza del pueblo, llevando de la mano a Eleanor Vance. La niña estaba sucia, exhausta y traumatizada, pero físicamente ilesa. Cuando le preguntaron dónde la había encontrado, Thomas dio una respuesta sencilla. Había estado en el bosque, oyó su llanto, siguió el sonido y la encontró. Se quedó con ella durante la noche y la llevó de vuelta al amanecer. El pueblo celebró a Thomas como a un héroe. Sus padres recibieron felicitaciones de los vecinos. La familia Vance se mostró agradecida, aunque la propia Eleanor parecía reacia a hablar de lo que había vivido. Cuando le preguntaban qué había pasado, solo decía que se había perdido y que Thomas la había encontrado. No daba más detalles y sus padres, aliviados por recuperarla, no insistieron. Pero algo cambió en la forma en que la gente empezó a mirar a Thomas. El rescate había sido heroico, sí, pero quedó ensombrecido por una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Cómo había encontrado un niño de 9 años a una menor perdida en miles de acres de bosque? ¿Cómo había sabido dónde buscar? La respuesta, que parecía más lógica, que simplemente había tenido suerte, resultaba insuficiente para la mayoría. Había algo en la manera en que Thomas había aparecido aquel día, algo en la seguridad con la que había guiado a Eleanor de regreso al pueblo, que sugería un conocimiento impropio de un niño. Durante los años siguientes, Thomas se convirtió en un adolescente delgado, de cabello oscuro, rasgos afilados y ojos gris pálido, que parecían observar todo a su alrededor con una intensidad inquietante. No era guapo en el sentido convencional, pero sí llamativo, de esa manera que incomoda a los demás sin que sepan explicar por qué. Siguió siendo silencioso, correcto en su trato con los adultos y aparentemente indiferente a las dinámicas sociales que consumían a la mayoría de los adolescentes. Destacaba en sus estudios cuando el maestro estaba presente. Podía resolver problemas matemáticos que dejaban perplejos a otros alumnos. Leía con avidez de la escasa colección de libros disponible en Millbrook. Entre los volúmenes de su padre, había obras de filosofía natural, historia e incluso algo de poesía. Pero lo que más definió su adolescencia fue su interés por el mundo natural. Pasaba horas en el bosque recolectando muestras, observando a los animales y elaborando dibujos y notas minuciosas sobre lo que veía. Su padre alentaba ese interés. William Hartwell veía en su hijo una mente capaz de superar las limitaciones de un pueblo pequeño. Hablaba de enviarlo a una academia seria, quizá incluso a una universidad, donde sus talentos pudieran desarrollarse como merecían. Catherine, la madre de Thomas, no lo veía con tanta certeza. Amaba a su hijo, pero le preocupaba de una forma que ni ella misma sabía expresar del todo. Había algo en su desconexión de las inquietudes normales de la infancia que la perturbaba. Parecía vivir en un mundo que no era exactamente el mismo que habitaban los demás. En 1846, cuando Thomas tenía 14 años, Millbrook se había acostumbrado, en cierta medida, a su rareza. Era el chico inteligente, el que probablemente algún día abandonaría el pueblo para hacer algo grande con su vida. Era extraño, sin duda, pero inofensivo. Era esa clase de persona que los pueblos pequeños producen de vez en cuando. El intelectual, el observador, el que no termina de encajar, pero tampoco parece amenazante. Esa valoración cambiaría de manera drástica en la primavera de 1847. La primera señal clara de que algo iba realmente mal llegó un martes por la mañana de abril de 1847. Un granjero llamado Henry Prescott descubrió que su ganado había sido eliminado de forma sistemática durante la noche, no despedazado como lo haría un depredador. No había rastros de lobo ni de perro salvaje. En cambio, los animales habían sido colocados en una disposición concreta, en el centro del pasto: 3 vacas, 2 cerdos y un caballo, todos situados con precisión matemática y con sus cuerpos orientados hacia los puntos cardinales. Los animales no habían sido mutilados, no presentaban heridas evidentes, ni señales de lucha. Simplemente parecían haber muerto y luego haber sido colocados allí. Lo que más perturbó a Prescott fue precisamente la exactitud del arreglo. Aquello sugería intención, planificación y una clase de conocimiento geométrico imposible de atribuir a un depredador natural. Prescott informó del incidente al alguacil del pueblo, un hombre llamado James Garrett, que llevaba casi una década en el cargo. Garrett examinó la escena y quedó desconcertado. Consultó con el médico del pueblo,
el Dr. Vance, que no pudo encontrar ninguna causa evidente de muerte en los animales. No había veneno, no había heridas, no había signos de enfermedad. Los animales simplemente estaban muertos y colocados con cuidado deliberado. El incidente podría haberse considerado una rareza aislada, obra de algún bromista o producto de causas naturales que coincidieron con una disposición extraña, si no hubiera vuelto a ocurrir. 2 semanas después, otro granjero, Robert Thorne, descubrió una disposición similar en su pasto. Esta vez los animales eran distintos: gallinas, una cabra y un perro, pero el patrón era parecido, colocados en círculo, orientados hacia direcciones concretas, todos muertos sin causa aparente. Luego ocurrió una tercera vez, y una cuarta. A lo largo de 6 semanas, 7 granjeros distintos de la zona que rodeaba Millbrook encontraron animales muertos colocados en patrones geométricos. Las disposiciones se volvieron cada vez más elaboradas. Algunas formaban círculos concéntricos, otras parecían seguir esquemas semejantes a diagramas matemáticos. Los animales también variaban. A veces era ganado, otras veces criaturas salvajes capturadas y luego colocadas en posición. El pueblo empezó a entrar en pánico. Surgieron teorías. Algunos hablaban de un depredador de inteligencia inusual, otros murmuraban sobre maldiciones o brujería, aunque incluso en 1847 esa clase de comentarios se consideraban atrasados. La explicación más racional, que alguien estuviera matando animales y ordenándolos de ese modo, parecía casi peor, porque implicaba a una persona capaz de una crueldad metódica. El alguacil Garrett organizó patrullas. Grupos de hombres empezaron a vigilar a su ganado por la noche, armados con rifles y decididos a atrapar al responsable. Pero los incidentes continuaron, y nadie fue sorprendido jamás en el acto. Era como si la persona responsable supiera exactamente dónde estarían las patrullas, y cuándo y dónde actuar para no ser detectada. Entonces, a comienzos de junio, un muchacho llamado Samuel Hutchins, hijo de un comerciante, declaró que había visto a Thomas Hartwell en el bosque, cerca de la propiedad de su padre, tarde en la noche. Samuel tenía 14 años, la misma edad que Thomas, y de niños habían jugado juntos en alguna ocasión, aunque con el tiempo se habían distanciado. Samuel contó que no podía dormir y había salido a caminar. Dijo haber visto a Thomas moviéndose por el bosque con un animal muerto. Creyó que era una cabra sostenida entre sus brazos. Cuando el alguacil Garrett lo enfrentó, Thomas negó la acusación. Sí, había estado en el bosque, dijo, pero no llevaba ningún animal. Explicó con calma que estaba observando el comportamiento nocturno de los búhos. Llevaba consigo su cuaderno, lleno de bocetos y anotaciones, y cuando mostraron ese cuaderno, efectivamente contenía dibujos detallados de búhos y notas sobre sus patrones de caza. Pero la acusación ya había sembrado una semilla. La gente comenzó a notar cosas que antes había pasado por alto. Thomas estaba a menudo en el bosque a horas extrañas. Conocía aquel entorno de una forma casi sobrenatural. Era lo bastante inteligente como para planear algo así. Y había algo en él, algo en su manera de comportarse, en sus ojos pálidos, en la forma en que observaba a los demás, en vez de relacionarse con ellos, que hacía fácil creer que era capaz de crueldad. Los animales muertos dejaron de aparecer después de que Thomas fuera confrontado. Muchos lo interpretaron como una confirmación de su culpabilidad. Aunque nadie lo había sorprendido haciendo nada, la ausencia de pruebas se convirtió, en la mente de muchos habitantes del pueblo, en una prueba más de que era culpable. Había sido lo bastante listo como para detenerse en cuanto supo que lo estaban vigilando. William Hartwell, el padre de Thomas, montó en cólera ante la acusación. Exigió que el alguacil Garrett presentara pruebas. Señaló que Samuel Hutchins solo había visto a alguien en la oscuridad. No podía haber identificado a Thomas con seguridad. Argumentó que el momento de las acusaciones era sospechoso y que todo había comenzado solo después del testimonio de Samuel. Insistió en que su hijo era inocente, en que el pueblo estaba buscando un chivo expiatorio y lo había encontrado en un chico que simplemente era diferente. Pero la defensa apasionada de William solo pareció reforzar las sospechas del pueblo. Si Thomas era inocente, ¿por qué su padre estaba tan a la defensiva?
¿Por qué estaba tan decidido a proteger a un muchacho que, a ojos de todos, parecía perfectamente capaz de algo así? Catherine Hartwell, la madre de Thomas, empezó a apartarse de la vida social del pueblo. Dejó de asistir a la iglesia con regularidad. Rechazó invitaciones a reuniones. Parecía envejecer a gran velocidad, como si la tensión provocada por la fama oscura de su hijo la estuviera consumiendo desde dentro. Los vecinos que se cruzaban con ella en la calle decían que tenía un aspecto fantasmal, como si supiera algo sobre su hijo que no era capaz de pronunciar en voz alta. Thomas, por su parte, parecía casi indiferente a las acusaciones. Continuó con sus estudios, continuó pasando tiempo en el bosque y continuó moviéndose por el mundo, con la misma observación distante que siempre lo había caracterizado. Si aquellas sospechas le afectaban, no lo demostraba, y esa indiferencia resultaba, a su manera, más perturbadora que cualquier reacción airada. Sugería una clase de distancia emocional que lo hacía parecer inhumano. A finales de 1847, el incidente de los animales había dejado de discutirse de forma abierta, pero no había sido olvidado. Se había convertido en parte de la imagen que el pueblo tenía de Thomas Hartwell. Era el muchacho que había matado a los animales. El hecho de que nadie hubiera podido probarlo de verdad y de que las pruebas fueran, como mucho, circunstanciales, parecía irrelevante. La historia había cobrado vida propia, y Thomas había dejado de ser, en la mente de sus vecinos, un adolescente normal. En el invierno de 1847, Margaret, la hermana menor de Thomas, tenía 12 años. Era una niña despierta y alegre, muy querida por mucha gente en el pueblo. Tenía el cabello oscuro de su madre y los rasgos marcados de su padre. Pero mientras Thomas parecía contemplar el mundo desde lejos, Margaret se implicaba en él de forma directa. Tenía amigas, participaba en actividades escolares. Era el tipo de niña que los adultos sentían el impulso natural de proteger. La noche del 14 de diciembre, Margaret salió de su casa para visitar a una tabia, Sarah Winters, que vivía 3 calles más allá. Era un trayecto que ya había hecho decenas de veces. La distancia era corta. El camino le resultaba familiar y la noche estaba despejada, aunque fría. Su madre le había dado permiso y Margaret había salido con una pequeña linterna para alumbrarse. Nunca llegó a la casa de los Winters. Cuando Margaret no regresó una vez caída la noche por completo, Catherine Hartwell empezó a preocuparse. Envió a su marido a la casa de los Winters para preguntar por su hija. La madre de Sarah respondió que Margaret nunca había llegado. La alarma se dio de inmediato. En una hora, el alguacil Garrett ya había organizado grupos de búsqueda. En 2 horas, casi todos los hombres físicamente aptos de Millbrook participaban en la búsqueda. Recorrieron las calles y los alrededores, llamando a Margaret por su nombre, revisando cada edificio, cada cobertizo y cada rincón donde una niña pudiera haberse refugiado. La búsqueda continuó durante toda la noche. Al amanecer no había ni rastro de Margaret. El miedo que se apoderó del pueblo era intenso y profundo. Una niña había desaparecido, y el bosque que rodeaba Millbrook de pronto parecía lleno de amenazas, animales salvajes, terreno traicionero y el simple hecho de que una niña pequeña estuviera sola en la oscuridad. Al segundo día, la búsqueda se amplió con hombres de pueblos vecinos. Trajeron sabuesos. Los grupos se internaron más en el bosque, siguiendo todos los senderos posibles e inspeccionando cada barranco y cada hueco. El clima se volvió más frío y el miedo aumentó. Con cada hora que pasaba, parecía disminuir la posibilidad de encontrar a Margaret con vida. En la noche del segundo día, Thomas Hartwell apareció en la plaza del pueblo, donde se estaban organizando nuevas partidas de búsqueda. Se acercó al alguacil Garrett y dijo, con calma y sin emoción alguna, que sabía dónde estaba su hermana. Dijo que podía llevarlos hasta ella. La reacción fue inmediata y compleja. El alivio ante la posibilidad de encontrar a Margaret se mezcló con la sospecha. ¿Cómo sabía Thomas dónde estaba? ¿Lo había sabido desde el principio? ¿Estaba implicado en su desaparición? Thomas no respondió a ninguna de esas preguntas. Simplemente echó a andar, guiando al alguacil y a un grupo de hombres hacia el bosque. Se movía con seguridad, sin vacilar, sin buscar referencias. Caminaba como si supiera exactamente a dónde iba. Después de casi 2 horas de marcha, llegaron a un pequeño claro, en lo profundo del bosque, y allí
sentada bajo un gran roble, estaba Margaret. Seguía viva, estaba físicamente ilesa, pero se hallaba en un estado de shock profundo. No lloraba, no hablaba, no respondía cuando la llamaban por su nombre. Simplemente permanecía sentada, mirando a la nada, con el cuerpo pequeño temblando por el frío. Los hombres corrieron hacia ella, la envolvieron en mantas y la llevaron de regreso al pueblo. Margaret fue trasladada a la casa del doctor Vance, donde la examinaron a fondo. Físicamente estaba bien. No había señales de abuso, no había heridas, no había nada que indicara que hubiese sido maltratada, pero, en el plano psicológico, algo dentro de ella se había roto. Durante semanas después de ser rescatada, Margaret no habló de lo que le había ocurrido. No explicaba dónde había estado ni qué había vivido. Se limitaba a permanecer sentada en silencio, mirando al vacío, temblando de vez en cuando como si sintiera un frío insoportable, incluso frente al calor del fuego. Sus padres la llevaron una y otra vez al doctor Vance, con la esperanza de que pudiera descubrir qué le había sucedido, pero el médico no encontraba nada físicamente anormal en ella. Poco a poco, con el paso de los meses, Margaret empezó a recuperarse. Volvió a hablar, aunque era más callada que antes y menos inclinada a relacionarse con quienes la rodeaban. Pero cuando alguien le preguntaba directamente por su desaparición, por lo ocurrido durante aquellos 2 días, se alteraba y se negaba a responder. Con el tiempo, sus padres dejaron de insistir. El pueblo, sin embargo, ya había sacado sus propias conclusiones. Thomas sabía dónde estaba su hermana. La había encontrado con la misma certeza con la que, años antes, había encontrado a Eleanor Vance. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta era esta. ¿La había llevado él? ¿La había ocultado en el bosque? Y, si era así, ¿por qué la había traído de vuelta? La versión oficial, la que se repetía una y otra vez en conversaciones susurradas, decía que Margaret se había perdido y que Thomas, gracias a su inquietante conocimiento del bosque, la había encontrado. Pero existían otras versiones más oscuras, que circulaban en la intimidad de las casas. Historias que insinuaban que Thomas había tomado a su propia hermana, que la había escondido con un propósito que nadie lograba definir con claridad y que solo la había devuelto cuando hubo terminado aquello que se proponía hacer. El deterioro de Catherine Hartwell se aceleró después de la desaparición y el rescate de Margaret. Empezó a parecer realmente enferma, como si una dolencia interna la estuviera consumiendo. Dejó de salir de casa, salvo para asuntos imprescindibles. Dejó de hablar con los vecinos. Parecía estar retirándose del mundo, refugiándose en un espacio privado donde la verdad sobre su hijo, fuera cual fuese, ya no pudiera alcanzarla. William Hartwell, por su parte, se volvió cada vez más defensivo y cada vez más aislado. Seguía insistiendo en la inocencia de su hijo, pero su insistencia sonaba vacía. El pueblo ya había tomado una decisión. Thomas Hartwell era peligroso. Que hubiera cometido o no un delito concreto, casi dejaba de importar. Bastaba con la percepción del peligro. Cuando comenzó 1848, empezó a dibujarse un patrón que marcaría el resto de la adolescencia de Thomas Hartwell y fijaría su reputación como algo distinto a un ser humano común. Empezó con incidentes pequeños, cosas que, vistas por separado, podían explicarse, pero que, puestas unas junto a otras, sugerían algo profundamente perturbador. Un muchacho llamado Charles Hicks, que había sido cruel con Thomas en la escuela, sufrió un accidente grave. Cayó de un caballo y se rompió la pierna en 2 partes. La fractura fue tan severa que el doctor Vance temió que pudiera perder la extremidad. Charles aseguró, en medio del delirio de la fiebre, que había visto a Thomas de pie en el camino justo antes del accidente. Dijo que Thomas lo miraba con aquellos ojos gris pálido y que el caballo, de pronto, se había asustado. Se había alzado sobre las patas traseras y lo había arrojado al suelo. Más tarde, cuando la fiebre cedió, Charles insistió en que sí había visto a Thomas, aunque no podía explicar cómo había llegado Thomas a ese camino concreto en ese momento exacto. Una muchacha llamada Rebecca Foster, que se había burlado de Thomas durante una lección en la escuela, desarrolló una infección severa en la mano tras un corte menor. La infección avanzó con rapidez y, durante varios días, pareció que podía perder la mano o incluso la vida. Al final se recuperó, pero la infección había sido extrañamente agresiva y su avance
anormalmente veloz. Rebecca contó que había visto a Thomas observándola desde el otro lado de la calle, el mismo día en que la infección empezó a empeorar. Dijo que estaba sonriendo. Un hombre llamado Daniel Prescott, hijo del granjero cuyo ganado había aparecido muerto, comenzó a sufrir pesadillas tan intensas que apenas podía dormir. Se despertaba gritando, empapado en sudor, incapaz de recordar qué había soñado, pero convencido de que algo terrible estaba ocurriendo. Las pesadillas continuaron durante semanas, y Daniel empezó a deteriorarse, tanto física como mentalmente. Llegó a convencerse de que Thomas era, de algún modo, responsable, de que Thomas invadía sus sueños y lo atormentaba desde la distancia. Comenzó a beber en exceso, y al final abandonó el pueblo, incapaz de soportar más aquel tormento. Ninguno de estos episodios, considerado de forma aislada, podía atribuirse de manera concluyente a Thomas, pero, tomados en conjunto, formaban un patrón que parecía señalar a un muchacho con una capacidad inusual para dañar a otros, ya fuera por algún medio que desafiaba la explicación racional, o por una forma de manipulación psicológica igual de inquietante. El pueblo comenzó a hablar de Thomas en serio, en voz baja, pero con insistencia. Las madres advertían a sus hijos que se mantuvieran lejos de él. Los adultos cruzaban la calle cuando lo veían acercarse. Lo invitaban cada vez menos a reuniones sociales. Lo excluían de actividades grupales. Se convirtió, en la práctica, en un paria, no oficialmente repudiado, pero sí tratado como algo peligroso y ajeno. Thomas parecía aceptar ese aislamiento con la misma indiferencia que había mostrado ante las acusaciones por los animales muertos. Siguió asistiendo a la escuela, siguió internándose en el bosque, siguió moviéndose por el mundo con la misma mirada distante y analítica que siempre lo había caracterizado. Pero había algo en su manera de ser que había cambiado. Había una clase de lucidez en sus ojos pálidos, una sensación de que sabía perfectamente lo que los demás creían de él y de que, de algún modo, encontraba satisfacción en ese miedo. Fue durante ese periodo cuando se hizo evidente el primer caso documentado de la influencia de Thomas sobre otras personas. Un grupo de muchachos, envalentonados por el miedo colectivo que se había apoderado del pueblo, decidió enfrentarlo. Lo acorralaron en el bosque una tarde, armados con palos y piedras, decididos a expulsarlo de Millbrook para siempre. Eran 5, todos mayores y más fuertes que Thomas, todos convencidos de que estaban prestando un servicio al pueblo. Lo que ocurrió después nunca quedó del todo claro. Los muchachos presentes dieron versiones contradictorias. Algunos dijeron que Thomas simplemente se quedó allí, mirándolos con esos ojos pálidos, y que ellos se sintieron incapaces de moverse, incapaces de atacarlo. Otros afirmaron que Thomas les habló, aunque nadie pudo recordar qué había dicho. Otros más aseguraron que simplemente perdieron el valor, que el miedo que sintieron en su presencia fue tan abrumador que no pudieron hacerle daño. El resultado fue que los muchachos huyeron, abandonando su plan de expulsarlo. Se dispersaron por el bosque, corriendo como si algo espantoso los persiguiera. Cuando volvieron a reunirse más tarde, estaban alterados y poco dispuestos a hablar de lo que había ocurrido. Pero la historia se extendió por el pueblo. Thomas había derrotado a 5 muchachos sin ponerles una mano encima. Simplemente había permanecido allí y los había llenado de miedo. Fuera cierta o exagerada, esa historia tuvo el efecto de intensificar el temor que rodeaba a Thomas. Ya no era solo un muchacho distinto, un muchacho sospechoso de crueldad. Era algo más, algo capaz de inspirar terror con su sola presencia, algo que podía doblegar la voluntad ajena por medios que nadie alcanzaba a comprender. Para la primavera de 1848, Thomas Harwell se había convertido en una figura de auténtico espanto en Millbrook. Tenía 16 años. Era alto y delgado, y sus rasgos se habían vuelto más afilados y angulosos con el crecimiento. Sus ojos gris pálido parecían atravesar a la gente, como si percibieran en ellos cosas de las que ni ellos mismos eran conscientes. Se movía por el pueblo como un fantasma, presente, pero separado, visible, pero nunca del todo parte de la comunidad. La iglesia, que había sido uno de los centros de la vida comunitaria en Millbrook, se convirtió en un lugar donde la presencia de Thomas resultaba especialmente inquietante. Continuó asistiendo a los oficios, sentado en el último banco junto a sus padres,
escuchando los sermones con una expresión de absoluta indiferencia. El ministro, el reverendo Samuel Thornton, era un hombre de unos 60 años que llevaba casi 20 al frente de la iglesia. Según todos, era un hombre bueno, entregado a su congregación y a los principios de la caridad cristiana. Pero incluso el reverendo Thornton se sentía perturbado por la presencia de Thomas en su iglesia. Había algo en la quietud del muchacho, en su ausencia total de respuesta emocional ante los sermones, que parecía burlarse del propio sentido del culto. Y había algo más, algo que Thornton no lograba definir, que le hacía sentir como si Thomas lo estuviera juzgando, evaluando y encontrándolo insuficiente. En abril de 1848, el reverendo Thornton pronunció un sermón sobre la naturaleza del mal. Habló de cómo el mal podía ocultarse a plena vista, de cómo podía llevar el rostro de una persona corriente, de cómo una comunidad podía ser engañada por las apariencias. Habló de la importancia de la vigilancia, de la necesidad de reconocer el mal cuando se presenta, y del deber cristiano de proteger a los inocentes de quienes pudieran hacerles daño. El sermón estaba claramente dirigido a Thomas, aunque el reverendo nunca lo mencionó por su nombre. Todos en la congregación lo entendieron y todos observaron para ver cómo reaccionaba Thomas. Thomas permaneció inmóvil durante todo el sermón, sin alterar el gesto. Cuando terminó, se levantó con sus padres y salió de la iglesia como todos los demás. Pero, al pasar junto al reverendo Thornton en la puerta, se detuvo apenas un instante. Miró directamente a los ojos del reverendo y sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. Y, en ese momento, el reverendo Thornton sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. Aquella noche, el reverendo Thornton sufrió un derrame cerebral severo, se desplomó en su estudio y llamaron al doctor Vance para atenderlo. El reverendo sobrevivió, pero quedó parcialmente paralizado del lado izquierdo. Su habla se volvió pastosa y su movilidad quedó gravemente reducida. Nunca se recuperaría por completo. El pueblo se convenció de que Thomas había provocado de algún modo aquel derrame. No podían explicar cómo. No existía un mecanismo racional por el cual un muchacho de 16 años pudiera causar un derrame cerebral a un hombre simplemente mirándolo. Pero la coincidencia era demasiado conveniente, la conexión demasiado evidente. Thomas había estado en la iglesia, Thomas había mirado al reverendo Thornton, y el reverendo Thornton había sufrido un colapso físico devastador. El miedo que se apoderó de Millbrook se intensificó hasta rozar la histeria. Thomas Hartwell ya no era simplemente un muchacho peligroso, era algo sobrenatural, algo que desafiaba toda explicación racional. Era una maldición sobre el pueblo, una manifestación del mal, con forma humana. El alguacil Garrett, presionado por el pueblo, por fin actuó. Arrestó a Thomas bajo la sospecha de haber causado daño al reverendo Thornton. La acusación era vaga. No existía ninguna ley contra mirar a alguien de una manera que pudiera hacerle sufrir un derrame. Pero, aún así, el arresto se produjo. Thomas fue llevado a la pequeña cárcel del condado, un edificio de ladrillo que se había construido 5 años antes. Thomas no se resistió, no protestó su inocencia, simplemente permitió que se lo llevaran, como si aquel arresto fuera algo que había estado esperando, algo que formaba parte de un patrón mayor que solo él podía percibir. El juicio de Thomas Hartwell tuvo lugar en mayo de 1848, en el juzgado del condado, en un pueblo situado a 20 millas de Millbrook. El caso había atraído la atención de los periódicos de la región y se respiraba la sensación de que algo importante estaba a punto de revelarse, de que el misterio de Thomas Hartwell por fin iba a resolverse. La acusación construyó su caso casi por completo sobre pruebas circunstanciales y testimonios acerca del carácter de Thomas. Presentaron testigos que hablaron de los animales muertos, de los incidentes con los niños y del patrón de desgracias que parecía seguir a cualquiera que se cruzara con Thomas. También presentaron la coincidencia temporal del derrame del reverendo Thornton, ocurrido inmediatamente después de su encuentro con Thomas en la iglesia. Pero cuando se trataba de pruebas reales de un delito, la acusación tenía muy poco. No existía ninguna prueba física que vinculara a Thomas con ninguno de aquellos episodios. No había testigos que lo hubieran visto causar daño a nadie, y la propia acusación era problemática. ¿Cómo se podía demostrar
¿Que alguien había provocado un derrame cerebral con la fuerza de la mirada? La defensa, encabezada por un abogado llamado William Prescott, contratado por el padre de Thomas, se centró precisamente en esa falta de pruebas. Señaló que correlación no significa causa, y que el miedo del pueblo hacia Thomas los había llevado a atribuirle hechos que podían tener explicaciones perfectamente racionales. Argumentó que Thomas estaba siendo perseguido por el delito de ser distinto, por el delito de no ajustarse a lo que el pueblo esperaba del comportamiento de un adolescente normal. Pero el testimonio más impactante vino del propio Thomas. Cuando subió al estrado, se mostró sereno y articulado. Respondió a las preguntas de forma directa, sin evasivas ni actitud defensiva. Cuando le preguntaron por los animales muertos, explicó que había estado en el bosque observando criaturas nocturnas, que había encontrado algunos animales ya muertos y que los había dispuesto de esa manera para estudiar su anatomía y su comportamiento. Dijo que le interesaba comprender cómo afectaba la muerte al cuerpo, cómo avanzaba la descomposición y cómo el mundo natural reciclaba a sus muertos. Era una explicación razonable, el tipo de explicación que podría dar un adolescente con mentalidad científica. Pero la forma en que Thomas la expuso, con total indiferencia hacia cómo podía sonar a los oídos de quienes lo escuchaban, hizo que pareciera siniestra. Estaba describiendo el estudio sistemático de la muerte como si fuera lo más natural del mundo, como si el hecho de que perturbara a los demás no le importara en absoluto. Cuando le preguntaron por la desaparición de Margaret, Thomas afirmó que no se la había llevado. Dijo que había estado en el bosque la noche en que ella desapareció, como tantas otras veces, y que la había oído pedir ayuda. Siguió el sonido y la encontró en un barranco, donde había caído mientras intentaba regresar a casa. Se quedó con ella durante la noche para mantenerla caliente y evitar que siguiera vagando. A la mañana siguiente, la condujo de vuelta al pueblo. De nuevo, era una explicación razonable, pero el tono de Thomas, su ausencia completa de emoción, su aparente indiferencia ante el trauma sufrido por su hermana, hacían pensar que había algo más en la historia, algo más oscuro que no estaba revelando. El testimonio más perjudicial vino de una mujer llamada Martha Hicks, madre del muchacho que había caído del caballo. Declaró haber visto a Thomas en el camino el día del accidente de su hijo. Dijo que lo miraba con una expresión de tal maldad que ella se sintió físicamente enferma. Afirmó estar convencida de que Thomas había causado de algún modo el accidente, que lo había provocado por la pura fuerza de su odio. Durante el contrainterrogatorio, Martha admitió que en realidad no había visto a Thomas hacer nada. No lo vio tocar al caballo ni hacer nada que pudiera asustarlo. Su convicción se basaba enteramente en la expresión del rostro de Thomas y en su intuición de que era responsable. El juez, un hombre llamado Harrison Cobb, conocido por su sentido de la justicia y por su escepticismo frente a la histeria colectiva, parecía inquieto por el caso. Las pruebas eran insuficientes para condenar a Thomas por ningún delito, pero el miedo del pueblo era palpable, y estaba claro que muchas personas en la sala creían que Thomas era culpable de algo, aunque no pudieran definir exactamente de qué. En su alegato final, el fiscal apeló al sentido de protección comunitaria del jurado. Sostuvo que, incluso si no podían demostrar la culpabilidad de Thomas, más allá de toda duda razonable, tenían la responsabilidad de proteger al pueblo de alguien que era claramente peligroso. Afirmó que el patrón de incidentes era demasiado consistente para ser simple coincidencia, que el miedo del pueblo estaba justificado y que Thomas Hartwell representaba una amenaza real. El abogado defensor respondió argumentando que el caso se sostenía sobre el miedo y la superstición, no sobre pruebas. Dijo que Thomas estaba siendo perseguido por el delito de ser distinto, por el delito de no encajar en las expectativas del pueblo. Sostuvo que condenarlo con base en las pruebas presentadas sería abandonar los principios de justicia que el sistema legal debía defender. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresó, anunció que no había podido alcanzar un veredicto unánime. 6 jurados creían que Thomas era culpable, pero otros 6 consideraban que las pruebas eran insuficientes para condenarlo. El juez declaró la nulidad del juicio. Thomas fue puesto en libertad, a la espera de un posible nuevo proceso. Pero el juicio consiguió algo que la acusación no había logrado con pruebas. Confirmó
en la mente de la mayoría de la gente de la región que Thomas Hartwell era peligroso. El hecho de que no hubiera sido condenado parecía casi irrelevante. El pueblo ya había tomado una decisión. Después de salir de la cárcel, Thomas regresó a Millbrook. Sus padres habían envejecido visiblemente durante el juicio. Su padre, William, había gastado una suma considerable en la defensa legal y la presión económica resultaba evidente. Su madre, Catherine, parecía vaciada por dentro, como si alguna parte esencial de ella hubiera sido destruida por la experiencia. Thomas, en cambio, parecía no haber cambiado en nada. Retomó sus rutinas, asistiendo a la escuela, internándose en el bosque y moviéndose por el pueblo con la misma observación distante que siempre lo había definido. Pero algo había cambiado en la relación del pueblo con él. El juicio no lo había condenado, pero sí había validado los temores de la comunidad. Ya no era solo un muchacho sospechoso de haber hecho algo malo. Era un muchacho que había sido juzgado por sus actos y que había escapado de la justicia por un tecnicismo. El aislamiento de Thomas se volvió todavía más intenso. Dejó de ser invitado a cualquier reunión social. Fue excluido de las actividades escolares. Cuando caminaba por el pueblo, la gente cruzaba la calle para evitarlo. Las madres apartaban a sus hijos de su camino. Se había convertido, en efecto, en un paria, no oficialmente expulsado, pero sí tratado como algo que no pertenecía a la comunidad. Fue durante este periodo cuando comenzaron a ocurrir los incidentes más inquietantes. Ya no eran los episodios ambiguos del pasado, los animales muertos, los accidentes que podían explicarse por coincidencia. Eran hechos que parecían apuntar a una campaña deliberada de guerra psicológica, a un esfuerzo sistemático por atormentar al pueblo que lo había rechazado. Una mujer llamada Eleanor Vance, la misma Eleanor Vance cuya desaparición Thomas había resuelto años antes, empezó a sufrir ansiedad severa y paranoia. Llegó a convencerse de que Thomas la vigilaba, de que invadía sus pensamientos, de que de algún modo controlaba su mente. Creía verlo entre multitudes donde él no estaba. Oía su voz llamándola en la oscuridad. Su estado mental empezó a deteriorarse y finalmente tuvo que ser enviada a un asilo en Montgomery, donde pasó el resto de su vida. Un hombre llamado Robert Thorne, el granjero cuyo ganado había aparecido muerto, empezó a sufrir una enfermedad misteriosa. Desarrolló una fiebre alta que no cedía y empezó a delirar, hablando en idiomas que nadie podía entender y describiendo visiones espantosas. El doctor Vance no pudo encontrar ninguna causa física para la enfermedad. Thorne finalmente se recuperó, pero quedó con daños permanentes en la mente. Ya no pudo encargarse de su granja y con el tiempo la vendió y se marchó. Un muchacho llamado Samuel Hutchins, el mismo que había acusado a Thomas de llevar un animal muerto por el bosque, desarrolló una infección grave en los pulmones, tosía sangre y todo indicaba que iba a morir. Sus padres hicieron guardia junto a su cama, rezando por su recuperación. Al final logró sobrevivir, pero la infección le dejó un daño permanente en los pulmones. Nunca podría realizar trabajo físico y pasaría el resto de su vida como un inválido parcial. El pueblo empezó a creer que Thomas estaba atacando de forma deliberada a quienes le habían hecho daño, a quienes habían declarado contra él, a quienes habían difundido rumores sobre su nombre. Era imposible saber si eso era realmente cierto o si, por el contrario, se trataba simplemente de un caso en el que el miedo del pueblo los llevaba a atribuir desgracias aleatorias a la influencia maligna de Thomas. Pero el resultado era el mismo. El miedo que el pueblo sentía por Thomas se intensificó hasta alcanzar un nivel cercano a la locura colectiva. La gente comenzó a tomar precauciones contra él. Algunos llevaban símbolos religiosos, con la esperanza de que los protegieran de su influencia. Otros empezaron a evitarlo con todavía más cuidado, cruzando la calle cuando lo veían y negándose incluso a reconocer su presencia. El alguacil Garrett, presionado por el pueblo, comenzó a vigilar los movimientos de Thomas. Lo seguía cuando entraba en el bosque. Le preguntaba por sus actividades. Intentaba sorprenderlo, haciendo algo que pudiera servir como motivo de arresto. Pero Thomas nunca le daba nada útil. Siempre era educado, siempre cooperaba, siempre parecía indiferente a las sospechas del alguacil. Fue durante este periodo cuando la salud de William Hartwell empezó a deteriorarse. El estrés de defender a su hijo, la carga económica del juicio y el rechazo social que había sufrido la familia, todo eso
terminó pasándole factura. Desarrolló una tos persistente y empezó a perder peso. El doctor Vance lo examinó y encontró señales de tisis, la enfermedad que acabaría por matarlo. Catherine, por su parte, parecía encerrarse cada vez más en sí misma. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación y rara vez salía de la casa. Los vecinos que se cruzaban con ella decían que tenía un aspecto fantasmal, como si algo que nadie más podía ver la estuviera persiguiendo. Y Thomas siguió adelante, aparentemente indiferente al sufrimiento de su familia, aparentemente indiferente al miedo que inspiraba en el pueblo. Tenía 17 años y, en la mente de la mayoría de los habitantes de Millbrook, se había convertido en algo distinto a un ser humano normal. La verdad sobre Thomas Hartwell, cuando por fin salió a la luz, fue al mismo tiempo más ordinaria y más trágica de lo que nadie en Millbrook había imaginado. Empezó a revelarse a través de una cadena de acontecimientos que comenzó en el verano de 1848, cuando la madre de Thomas, Catherine, finalmente rompió su silencio. Catherine sufría lo que el doctor Vance diagnosticó como una afección nerviosa, una clase de trastorno mental que se manifestaba en ansiedad, paranoia y una sensación constante de desastre inminente. Llevaba meses confinada en su habitación, casi sin comer, casi sin dormir. Su esposo William se estaba muriendo de tisis, y ella lo veía apagarse día tras día. Una tarde, en un momento de lucidez que pareció surgir de la nada, Catherine mandó llamar al alguacil Garrett. Cuando él llegó a la casa de los Hartwell, ella le pidió hablar en privado, lejos de su hijo y de su marido. Se sentaron en la sala, y Catherine le contó una historia que lo cambiaría todo. Thomas, explicó ella, siempre había sido distinto. Desde la infancia, había sido un niño que parecía existir en un mundo que no era exactamente el mismo que habitaban los demás. No respondía al afecto como lo hacían otros niños. No parecía experimentar las emociones de la manera habitual. Era inteligente, extraordinariamente inteligente, pero esa inteligencia parecía separada de cualquier sentido de empatía o comprensión moral. A medida que Thomas fue creciendo, Catherine empezó a preocuparse cada vez más por él. Había notado que parecía disfrutar observando el sufrimiento. Cuando un animal resultaba herido, él lo miraba con una intensidad casi voyerista. Cuando otros niños estaban asustados o angustiados, los observaba con una frialdad casi clínica, profundamente inquietante. Catherine había intentado hablar de estas preocupaciones con su marido, pero William las había descartado. Él creía que Thomas era simplemente un niño brillante, al que un pueblo incapaz de apreciar su inteligencia había malinterpretado. Creía que, con el tiempo, Thomas dejaría atrás sus rarezas y maduraría hasta convertirse en un adulto normal. Pero Catherine sabía que no era así. Sabía que había algo fundamentalmente errado en su hijo, que le faltaba algo esencial, algo que hacía humanos a los demás. Sabía que era capaz de una crueldad que iba mucho más allá de la mala conducta normal de un adolescente. Cuando comenzaron a aparecer los animales muertos, Catherine sospechó que Thomas estaba involucrado. Había encontrado pruebas en su habitación, bocetos de los animales en las posiciones en que habían sido colocados, notas sobre su descomposición y observaciones detalladas de su anatomía, pero no lo denunció. Había esperado que, si guardaba silencio, si fingía no saber nada, aquel comportamiento se detendría. Cuando Margaret desapareció, Catherine sintió terror. Temió que Thomas se la hubiera llevado, que le hubiera hecho algo. Pero cuando Margaret apareció y pareció volver a la normalidad, Catherine se permitió pensar que lo peor ya había pasado, que Thomas había aprendido, de algún modo, a controlar los impulsos oscuros que lo movían. Pero los incidentes continuaron, y Catherine acabó comprendiendo que su hijo no era solo un adolescente problemático, era algo más por completo, una persona incapaz de sentir empatía, que encontraba placer en el sufrimiento ajeno, y que era lo bastante inteligente como para manipular a las personas y las situaciones, con tal de lograr sus fines. Catherine también llegó a comprender otra cosa. Thomas no había provocado realmente ninguno de los incidentes que el pueblo le atribuía. Los animales muertos eran reales, y Thomas probablemente los había colocado, pero no los había matado. Los accidentes y las enfermedades que habían golpeado a la gente del pueblo también eran reales, pero Thomas no los había causado por ningún medio sobrenatural. Lo que Thomas había hecho era mucho más sutil
y mucho más perturbador. Había manipulado el miedo del pueblo, había permitido que la gente creyera que él era responsable de cosas que no tenían nada que ver con él. Había usado en su favor las supersticiones y los prejuicios del propio pueblo. El muchacho que cayó del caballo probablemente se había caído por un simple accidente, pero Thomas había estado allí, en el camino. Lo había mirado de una manera amenazante y había dejado que el pueblo creyera que él había provocado el accidente. La enfermedad mental de Eleanor Vance probablemente era el resultado de su propia fragilidad psicológica, agravada por el trauma de su desaparición en la infancia. Pero Thomas no había hecho nada para causarla, simplemente había dejado que el pueblo creyera que sí. El derrame cerebral del reverendo Thornton fue un episodio médico que no tuvo nada que ver con Thomas, pero Thomas le había sonreído, lo había mirado de una forma que parecía maliciosa, y había dejado que el pueblo creyera que él era el responsable. Thomas, explicó Catherine, era un manipulador extraordinario. Entendía la psicología humana de una manera casi sobrenatural. Comprendía cómo funcionaba el miedo, cómo podía propagarse por una comunidad, cómo podía hacer que la gente viera cosas que en realidad no existían. Y había usado esa comprensión para poner al pueblo entero en su contra, para convertirte a sí mismo en algo que la comunidad temía y despreciaba. Pero, ¿por qué iba a hacer algo así?, preguntó el alguacil Garrett. ¿Por qué un muchacho iba a querer convertirse deliberadamente en un paria? ¿Por qué iba a transformarse a propósito en algo que el pueblo temía? Catherine no tenía una respuesta completa para esa pregunta, pero ofreció una teoría. Thomas estaba poniendo a prueba al pueblo. Quería ver hasta dónde podía empujarlos, cuánto podían llegar a creer, cuánto podían llegar a temer. Estaba realizando un experimento con la comunidad, usando sus propios prejuicios y supersticiones como mecanismo del experimento. Y el experimento había funcionado. El pueblo había creído exactamente lo que Thomas quería que creyera. Lo habían temido tal como él quería que lo temieran. Le habían atribuido hechos que no había cometido. Habían creado una mitología en torno a él que no tenía nada que ver con la realidad. El alguacil Garrett escuchó la historia de Catherine con una mezcla de escepticismo y horror. Lo que ella describía no era un acto criminal, al menos no en un sentido legal. Thomas no había hecho nada que pudiera ser juzgado por la ley, simplemente había manipulado la percepción del pueblo. Pero mientras Garrett pensaba en ello, empezó a entender las implicaciones de lo que Catherine estaba diciendo. Si Thomas era capaz de ese nivel de manipulación, si era capaz de volver a un pueblo entero contra él, solo mediante la sugestión y la explotación de sus miedos, entonces era mucho más peligroso de lo que nadie había imaginado. No era peligroso porque tuviera poderes sobrenaturales, ni porque pudiera causar daño físico. Era peligroso porque entendía la naturaleza humana de una manera que le permitía controlar a la gente, manipularla y hacer que creyera cosas que no eran ciertas. Catherine reveló también otra cosa. Había encontrado pruebas de que Thomas había estado creando de forma deliberada situaciones destinadas a aumentar el miedo que el pueblo sentía por él. Había hecho que cierta información llegara a ciertas personas. Se había colocado en lugares donde sabía que lo verían. Había realizado actos que sabía que serían interpretados de una determinada manera, confiando en que el miedo del pueblo haría el resto. En esencia, Thomas había orquestado su propia demonización. Se había convertido deliberadamente en aquello que el pueblo más temía, y lo había hecho con una frialdad calculadora que sugería una mente fundamentalmente distinta de las mentes humanas corrientes. Cuando el alguacil Garrett le preguntó a Catherine por qué estaba contando todo aquello justo ahora, por qué había esperado tanto para hablar, Catherine respondió simplemente que ya no podía seguir soportando el peso de ese conocimiento. Dijo que su marido se estaba muriendo, que su hija estaba traumatizada y que su hijo se había convertido en algo que ella ya no podía reconocer como humano. Dijo que necesitaba contarle a alguien la verdad, aunque esa verdad no pudiera servir para procesar a su hijo, aunque no fuera a cambiar nada. Después de la confesión de Catherine ante el alguacil Garrett, la situación en Millbrook
entró en una especie de estancamiento. El alguacil conocía la verdad sobre Thomas, o al menos conocía la versión de Catherine sobre la verdad, pero no podía actuar basándose en ella. Thomas no había cometido ningún delito que pudiera ser juzgado. No había hecho daño real a nadie. Simplemente había manipulado la percepción del pueblo, y no existía ninguna ley contra eso. El pueblo siguió temiendo a Thomas, pero ese miedo había cambiado de naturaleza. Ya no era el miedo a algo sobrenatural o inexplicable, era el miedo a algo mucho más inquietante, un ser humano capaz de comprender y manipular la psicología ajena de maneras que la mayoría ni siquiera podía llegar a concebir. William Hartwell murió en el otoño de 1848, con los pulmones destruidos por la tisis. Su muerte fue, en muchos sentidos, una liberación del peso de defender a un hijo que parecía imposible de defender. Catherine, liberada de la responsabilidad de cuidar a su marido moribundo, pareció recuperarse un poco de su trastorno nervioso, pero ya era otra mujer, más vieja, más retraída, más atormentada por lo que sabía que su hijo era capaz de hacer. Thomas, por su parte, pareció mostrarse casi indiferente ante la muerte de su padre. Asistió al funeral, permaneció con su familia mientras enterraban a William y luego volvió a sus rutinas como si nada hubiera cambiado. Esa indiferencia era, quizá, lo más perturbador de todo, la ausencia total de una respuesta emocional ante la muerte de su padre. En la primavera de 1849, Thomas tomó una decisión que no sorprendió a nadie y que alivió a todos. Decidió irse de Millbrook. Anunció que había sido aceptado en una universidad del norte y que partiría para continuar con sus estudios. Los detalles de cómo había conseguido ser admitido en una universidad, teniendo en cuenta que no poseía credenciales formales, y que nadie en Millbrook podía responder por su carácter, nunca quedaron claros del todo. Pero el anuncio se hizo, y comenzaron los preparativos para su partida. La reacción del pueblo fue de profundo alivio. Thomas Hartwell, el muchacho que había aterrorizado a Millbrook durante años, por fin se iba. La pesadilla estaba llegando a su fin. El pueblo podría volver a la normalidad, olvidar el miedo, la sospecha y la sensación de que algo oscuro e incomprensible había vivido entre ellos. Thomas abandonó Millbrook en mayo de 1849, cuando tenía 17 años. Viajó hacia el norte en diligencia, llevando consigo un pequeño baúl con sus pertenencias y una carta de presentación escrita por un abogado de la cabecera del condado. No se despidió de nadie en particular, simplemente se marchó con la misma quietud y la misma indiferencia con las que había vivido en el pueblo. Catherine y Margaret permanecieron en Millbrook. Catherine empezó a coser por encargo para mantenerse a sí misma y a su hija. Margaret se recuperó poco a poco del trauma, aunque nunca explicó por completo qué había vivido durante aquellos 2 días en el bosque. Se convirtió en una mujer callada y retraída, y nunca se casó. Pasó su vida cuidando de su madre, y, cuando su madre murió, siguió viviendo en la misma casa, manteniendo una especie de vigilia sobre el recuerdo de la familia que había sido destruida por la presencia de un solo niño. La historia de Thomas Hartwell no terminó cuando dejó Millbrook. Continuó de otra manera en la memoria y en las conversaciones de quienes lo habían conocido. Durante años después de su partida, la gente de Millbrook siguió hablando de él en voz baja, debatiendo qué había hecho realmente, discutiendo si el pueblo había tenido razón en temerle o si, en realidad, todos habían sido víctimas de una histeria colectiva. Algunas personas creían que Thomas había sido un individuo auténticamente peligroso, que había manipulado al pueblo de manera deliberada, que había provocado los incidentes que se le atribuían por medios que la ciencia de la época aún no podía explicar. Esas personas creían que el pueblo había hecho bien en temerle y que su marcha había sido una bendición. Otras creían que Thomas había sido una víctima de los prejuicios del pueblo, que había sido perseguido por el delito de ser distinto, que la propia comunidad había creado al monstruo que decía temer. Esas personas pensaban que Thomas era inocente de los cargos levantados contra él, que el juicio había sido una injusticia y que el pueblo le debía una disculpa. Y otros más pensaban que la verdad estaba en algún punto intermedio, que Thomas era un adolescente problemático
con serios conflictos psicológicos, que había sido malinterpretado por un pueblo incapaz de comprender su naturaleza, y que quizá había jugado deliberadamente con los miedos de la comunidad como una forma de lidiar con su propia alienación. La verdad, fuera cual fuese, murió con las personas que vivieron aquellos hechos. La vida posterior de Thomas Hartwell, si realmente la tuvo, sigue siendo desconocida. No existen registros de que asistiera a ninguna universidad. No existen registros de que se estableciera en ninguna profesión. Es como si, después de dejar Millbrook, simplemente hubiera desaparecido, como si hubiera sido un fantasma que atormentó al pueblo y luego se desvaneció una vez terminada la obsesión. Pero las preguntas siguieron allí. ¿Era Thomas Hartwell un individuo peligroso con poderes sobrenaturales? ¿Era una víctima de la histeria colectiva y de los prejuicios de un pueblo pequeño? ¿Era un manipulador brillante que había orquestado deliberadamente su propia demonización? ¿O era solo un adolescente atormentado que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado y fue malinterpretado por una comunidad incapaz de aceptar lo diferente? La gente de Millbrook nunca llegó a un consenso sobre esas preguntas, y tal vez ese fuera el punto. Tal vez el verdadero poder de Thomas Hartwell no residía en algo que hubiera hecho realmente, sino en la incertidumbre que dejó atrás, en las preguntas sin respuesta, en la duda que sembró en la mente de todos los que se cruzaron con él. Lo que sí sabemos con certeza es esto. En 1848, en un pequeño pueblo de Alabama, hubo un muchacho que inspiró miedo en una comunidad entera. Que ese miedo estuviera justificado o que fuera simplemente el producto de los prejuicios y supersticiones del propio pueblo, sigue siendo, incluso hoy, una pregunta abierta. Y quizá esa ambigüedad, esa incertidumbre, sea lo más aterrador de todo. Este misterio nos muestra cómo el miedo puede extenderse por una comunidad, cómo una sola persona puede convertirse en símbolo de todo aquello que nos asusta, y cómo la frontera entre la realidad y la percepción puede volverse peligrosamente borrosa. ¿Qué piensas tú de esta historia? ¿Crees que Thomas Hartwell era realmente peligroso? ¿O era simplemente un muchacho incomprendido que terminó convertido en chivo expiatorio de las angustias del pueblo? Deja tu comentario aquí abajo. Si te gustó esta historia y quieres más relatos de horror como este, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios. Nos vemos en la próxima. Gracias por mirar.